Difusión Arquitectónica Colectiva, DAC, es un espacio de comunicación que invita a los oyentes a adentrarse en el fascinante universo de la arquitectura. En cada episodio exploraremos diversos aspectos de esta disciplina creativa, desde la historia y el diseño, el impacto en la sociedad, los proyectos arquitectónicos más innovadores y sus creadores. De este modo, descubriremos cómo la arquitectura moldea nuestro entorno y cómo los arquitectos son los artistas que construyen nuestro mundo. En esta ocasión, con motivo de la exposición Cascarones de Candela, maquetas, planos e infografías realizada los días 24 y 25 de octubre del presente año, 2024, en el recinto del Centro de Innovación Cultural Mazatlán, el presente capítulo nos presentará la relatoría de la visita guiada realizada a dicha exposición por el maestro en arquitectura José Luis Lizárraga Valdés, acompañado de los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño. El día de hoy tenemos preparados para ustedes un pequeño recorrido de la obra del arquitecto Félix Candela. Muchos y muchas nos preguntaremos, bueno, ¿este señor qué hizo? La propuesta de Félix Candela se basa específicamente en una arquitectura expresionista. ¿Qué es la arquitectura expresionista? Esta arquitectura a nivel internacional, a partir de los 50, a partir de los 60 y parte de los 70 a nivel internacional, rechaza el ángulo recto. Entonces, vamos a tener arquitectos como Eero Saarinen, la obra de George Hudson en Sydney, y aquí en México va a destacar este arquitecto. Aun sin embargo, un paréntesis. Félix Candela, recuerden, nació en España en 1910 y empezó a estudiar su maestría y empezó a trabajarle. A él le llamó mucho la atención lo que viene siendo los pequeños cascarones o las obras con un grosor no más de 4, 5, 6 centímetros de espesor de concreto. Va a estar influenciado por el ingeniero Fernando, allá en España, y vamos a llegar aquí. A él le va a tocar egresar en el año de 1935, allá en España, pero lamentablemente en sus estudios y cargo profesional viene la Guerra Civil Española. Él llega a México en 1939 y obtiene su nacionalidad mexicana a partir de 1941, cuando por primera vez se casa con una mexicana. Este mapa de bienvenida que nosotros tenemos aquí son 25 obras que ustedes pueden agendar el día que vayan a la Ciudad de México. Algunas de estas obras en lo personal yo las conozco. Vamos a iniciar un recorrido iniciando señalando lo siguiente. Félix Candela va a fundar una empresa que le va a llamar Constructora Ala. Va a fundarla a partir de 1950 aquí en México. Pero antes de fundarla, él se fue a trabajar a Acapulco, empezando a hacer casas y hoteles. Él con esta experiencia funda la Constructora Ala, que se va a caracterizar por hacer estructuras económicas, funcionales, pero sobre todo con una sencillez estética, sin pensar que iba a trascender por su forma los conceptos arquitectónicos orgánicos. Recuerden lo siguiente, Félix Candela se le considera un arquitecto o una propuesta de la arquitectura orgánica. Tenemos dos conceptos de arquitectura orgánica. Una es como la propuesta de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright decía que la arquitectura tenía que ser como un hongo, anclado a la tierra. Le Corbusier decía que no, arquitectura sobre pilotes. Entonces, a pesar que son dos propuestas diferentes, eran contemporáneos y en este concepto orgánico también destaca en México Félix Candela. Félix Candela, como concepto orgánico, va a rehuir el ángulo recto y va a ser una propuesta muy expresionista, es decir, que casi el 90, 95 o en algunos casos el 100%, la expresión del edificio es la cubierta. Iniciemos el recorrido en esta parte, por favor.
Bien, bienvenidos. La obra de Félix Candela la vamos a ubicar entre 1950 y 1970-75, aunque él trabajó 20 años y vamos a ubicar los famosos paraboloides hiperbólicos. Quienes están en esas materias que les están pidiendo diseños innovadores que rehuyan el ángulo recto, esta maqueta o este edificio se encuentra en Ciudad Universitaria. Es una obra de 1951 y la obra invita a las metáforas. ¿Qué es una metáfora? Que cuando tú ves una obra, inmediatamente nuestra mente dice, se parece a esto, lo relacionas con algo. Y tú vas a Ciudad Universitaria y luego dice, hey, ¿dónde está el edificio que parece silla de montar? Así lo conocen algunos. Este es un pabellón de rayos cósmicos, es decir, es una propuesta en el cual él la resuelve con estos paraboloides hiperbólicos, con con estas 6 zapatas aisladas, y la función precisamente va a empezar a proyectar rayos cósmicos y necesitaba resolver a través de una estructura muy delgada porque los rayos van a trascender a través de la techumbre. Y aquí tenemos esta obra ubicada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pasemos por favor para acá. Él va a empezar en estas maquetas. Recuerden, ¿quiénes hizo estas maquetas? La Universidad Nacional Autónoma de México tiene talleres de estructuras y los chicos que hacen el servicio social con ciertos investigadores hacen el estudio de la obra, en este caso de Félix Candela, y los meten a la computadora. Y pues hoy en día pues tenemos la impresión a 3 dimensiones. Yo les recuerdo lo siguiente, no toquen las vitrinas porque tengo entendido que estas cerca de 20 maquetas o estos modelos en 3 dimensiones están valuados por más aquí por 2 millones de pesos. Es decir, están resguardadas, así es de que por favor no las toquen, no vaya a ser que tropecemos y nos las quieran cobrar, ¿sí está claro? Entonces, bien, recuerden que vamos a encontrar aquí practicidad y sobre todo cómo resolver un espacio sin tantas columnas como era la solución del momento aquí en México. Y el resultado, otra vez, son cascarones con una dimensión de 4 hasta 5 centímetros de espesor. Y eso realmente le da mucha practicidad, mucha funcionalidad, una sencillez y sobre todo, todos conocemos cuando nos vamos a poner una playera, nosotros sacudimos la playera o podemos decir que esto es un juego de mantos. Este juego de mantos o estas techumbres que parecen que están levitando en el aire. Continuemos, por favor. Pasemos hasta acá en esta parte. Maestro. En estas imágenes, esto es lo valioso de la obra de Félix Candela para muchos de nosotros. Posiblemente la forma, la maqueta, por ejemplo, este es un diámetro, de cerca de 40 metros y vamos a cubrir un área bastante grande. En estas imágenes, pásenle para acá, por favor. En estas imágenes que nosotros encontramos aquí, para los que nos vamos a dedicar a la obra, para los que vamos a la obra todos los días o de vez en cuando, vamos nosotros a identificar que es el cimbrado, realmente la manera magnífica de cómo lo va a abordar, porque el tramado de varillas simplemente es una retícula que va a sostener, obviamente, la cimbra. Vamos a poner bastones, pero observen cómo el concreto vamos a tener de 4 a 5 centímetros de espesor. Estos elementos o esta forma es como si fuese una flor de loto. Y para él haber experimentado estas formas, en ocasiones agarraba el centro, en ocasiones unía de frente y empezaba a experimentar, pero lo más trascendente es que lo llevaba a las 3 dimensiones y que tenía clientes que lo contrataban. Al leer la biografía de Félix Candela, él fue contratado para naves industriales y sobre todo va a ser el precursor de las primeras iglesias modernas. Ya se deja todo el estilo
ornamental, esa cruz de latina o cruz griega se deja y él va a proponer plantas diferentes y rompe el concepto monótono o que se tenía históricamente de las iglesias en planta, y ya sabemos con ese tipo de trabajos barrocos y exagerada ornamentación, por una propuesta más moderna, por una propuesta más fresca en el momento y sobre todo en la Ciudad de México. Pasemos por favor y veamos las láminas, veamos las fotografías de cómo está el cimbrado, porque es el trabajo más trascendente, el cómo acomodar la cimbra, porque ya después viene el peso. Recuerde que la ligereza de los materiales es lo más trascendente en la obra de él. Pasemos por acá, por favor. Esta es la obra denominada Los Manantiales. La encontramos en Xochimilco. Quienes hemos estado en Xochimilco, es una belleza ver las trajineras. ¿Dónde está mi carpeta? ¿Quién trae la carpeta? Pásale para acá. Es una belleza. Ábrala, por favor. Ahí les traje una foto. Estamos hablando como gente para acá, sin miedo. Bueno, aquí, fíjense bien, yo he estado presente aquí en algunas de las obras de Félix Candela y vemos cuando ustedes llegan, aquí están las trajineras, aquí en la maqueta. Gracias, muy amable. Estas son las trajineras y es un espectáculo multicolor al ver las trajineras y a ver el restaurante que viene siendo Los Manantiales. Observen cómo la respuesta se ancla donde baja la flor de loto en las esquinitas ahí, y esos son los únicos soportes o zapatas aisladas que él realmente va a proponer. Otros le llaman como el trabajo de los contrafuertes romanos. Y vean por favor estos mantos como telas, pero obviamente están rígidas gracias al armado de varilla. Vean por favor aquí el trabajo. Dentro de la biografía de Félix Candela vamos a encontrar nosotros cómo él tenía un trato con los trabajadores, porque él decía que el trabajo de la cimbra era el secreto y sobre todo que iba a lograr la resistencia de sus cascarones. Es por ello que vean, ubíquense en los 50 y en los 60. Hoy en día nosotros queremos concreto y ¿qué hacemos? Le llamamos al trompo, ¿sí o no? Aquí no. Aquí el trabajo es artesanal. Imagínate subir pues a la usanza, los botes, estar midiendo la resistencia, y les aseguro que este tipo de colado pues tiene que ser de una sola pieza. No puedes decir se acabó, tenías que contratar decenas y decenas de trabajadores. ¿Para qué? Pues para encofrar, para lograr todo el colado en un mismo momento. Continuemos para acá en esta sala, por favor. Vengan para acá. Esta es una obra muy, muy bonita y es una de las primeras obras que él trabajó con. ¿Qué es un paraboloide hiperbólico? Un paraboloide hiperbólico es un trabajo de doble curvatura en una. Y ahí están los famosos cascarones. ¿Por qué los cascarones? Así como el huevo de las gallinas, nosotros lo abrimos, entonces hay una estructura muy interesante, de ahí vienen los cascarones. Recuerden que en estos tiempos la modernidad te empujaba a no pintar las obras. ¿Por qué? Porque recuerden que Le Corbusier, Mies van der Rohe, todos los arquitectos modernos cincuenteros y ya parte de los 60, sumergidos en la modernidad, en este estilo internacional, dejaban las obras pintadas en esa monocromía blanca. Y él pues va a aprovechar esa fusión o esa moda y todas sus obras son blancas. Esta es una obra, si no me equivoco, está ubicada en Cuernavaca, Morelos, pero observen en la maqueta, que hay que copiar, miren cómo la maqueta en abstracción lo logra. Él cubre una parte de la iglesia, no cubre toda. Muchas de las bancas son de material de concreto. Entonces, vamos a tener muchos árboles y él va a tener sus obras en combinación con la naturaleza. Este tipo de paraboloide hiperbólico, para él descubre la fuerza que va a tener sus formas y sobre todo cómo la varilla, el concreto, el armado y el cálculo estructural le va a dar para hacer formas o estar jugando en 3 dimensiones. Este listado que ven ustedes aquí, Félix Candela diseñó más de 1,400 proyectos. De esos 1,400 proyectos, con su empresa constructora ALA,
va a construir más de 840 proyectos. ¿Qué es lo que hacía? Él enlistaba los proyectos en esta especie de bitácora y algunos proyectos no se realizaban, no los marcaba. Los que están marcados ponía la fecha de inicio y la fecha de término de la obra. Estas están escaneadas de esa bitácora, pues es un tesoro que el arquitecto realmente pues organizaba sus obras. Recuerde que él empieza sus obras en 1950 con la constructora Ala y en 1953 lo llaman a dar clases en la UNAM, en la Escuela de Arquitectura, y ahí empieza también a formar profesionistas. Caminemos por favor por acá. En esta maqueta, acérquense, ustedes acérquense aquí. Miren, esta es otra propuesta. Vean por favor la cubierta y este es un templo. Vean cómo este pequeño cascarón que él ya empezaba a jugar con su experiencia, decía voy a recortarlo, voy a extender, cómo él resuelve la funcionalidad y no hay columnas en el centro. Es ahí el logro que él tenía. Pasemos por acá por favor en esta maqueta. Él también en estas fotografías, perdón, él dejaba espacios en ventanería, en el techo, a los lados y proponía vitrales. Y hay profesionistas que trabajaban vitrales, ya saben que la mayoría de sus trabajos eran templos, también fábricas, y en los templos ponían vitrales con una temática obviamente más cristiana. Vengan para acá, por favor. Esta es una obra que está ubicada en Monterrey. Esta es una obra muy interesante. Vean, por favor, cómo resuelve la estructura, la sencillez, pero la forma asemeja el sombrero de una monja de los años 40 y 50. Aquí tenemos entonces estas formas muy caprichosas, muy expresivas, por eso realmente le llaman un arquitecto muy expresionista, que realmente va a cubrir o va a hacer más del 80% de lo que va a ser la arquitectura. Vengan en esta maqueta, por favor. Acérquense. Aquí está. Miren, esta maqueta, acérquense por favor. Esta maqueta exhibe el trabajo de Zimbra y cómo va poniendo la madera, porque aquí la lana se iba mucho en la Zimbra, Si ustedes ven, era un trabajo de más de Zimbra porque tenía que obviamente cargar lo que viene siendo el armado y el encofrado o el colado. Entonces aquí encontramos cerca de 5 etapas de cómo se lograba la Zimbra, cómo encontramos aquí dispuesta esta parte que va a recibir la varilla en este esquema de tela, el armado de la varilla, y aquí ya está el concreto de espesores, ya les dije, de 4 hasta 5 centímetros, y aquí nosotros vamos a tener pues ya el pintado o la entrega de la obra en color blanco. Los espacios que deja ver esta maqueta lo vamos a cubrir en la mayoría con vitrales, y el vitral te va a dejar realmente la exposición interior pues con esos colores y esas temáticas cristianas que va a ser pues un plus de la obra de Félix Candela. Vamos para allá, por favor. ¿Hace calor, verdad? Sí, bastante. No prendieron el aire, bien. Síganle, vamos hacia el Palacio de los Deportes, la última maqueta cumbre. Así es. Caminemos, por favor. Bien, ahí están. Aquí, por favor. Gracias. Bien, les recuerdo, hemos recorrido cerca de 20 modelos en 3 dimensiones. Yo los invito a que después de que señalemos el Palacio de los Deportes, de nuevo lo recorran, ya me quitaré el micrófono y me hacen preguntas con toda confianza.
Como estudiantes de arquitectura, se les invita realmente a conocer esta obra debido a que él, en este caso particular, observen por favor, es una obra, recuerden que México fue el país anfitrión para las Olimpiadas de 1968. Entonces esta obra se inició en 1966 y se puede decir que es la obra cumbre con la que él cierra los trabajos monumentales, porque él ya va a empezar a cerrar la empresa Constructoras Ala, que realmente los trabajos, los paraboloides y los cascarones va a influir en muchos arquitectos aquí en México. Hoy en día tenemos gasolineras y las gasolineras son como un paraguas, ¿sí o no? Y es influencia de la obra de él. Quienes conocemos nosotros el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, en el acceso nos recibe un paraguas. Entonces también Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó el Museo de Antropología e Historia, está inspirado también en este tipo de respuestas. Es decir, un elemento vertical que va a cubrir bastantes dimensiones y sobre todo va a ser muy funcional por debajo. En esta obra, para las Olimpiadas de 1968, lo más impactante es cómo él va a resolver en un palacio inspirado ya en las obras que han hecho en Japón y en Estados Unidos. Él va a empezar, lo llaman, él va a empezar a resolverlo con un trabajo, aquí vemos las maquetas, con un trabajo de estructura y sobre todo uno pareciera que es concreto, pero no. Aquí va a utilizar el madera, enormes planchas de madera y sobre la madera va a poner una cubierta de cobre. Quienes conocemos el Palacio de los Deportes, quienes hemos pasado por fuera, la metáfora o el concepto o la arquitectura expresionista, que es la cubierta o el juego de metáforas, uno dice, parece un armadillo. Entonces, le llaman muchos el armadillo y lo que encontramos es una solución cubierta en aparente de cobre, pero por debajo del cobre nosotros tenemos que paneles de madera, una madera muy bien tratada. ¿Para qué el cobre? El cobre te va a cubrir de qué? Pues de la corrosión, de la contaminación y además el cobre con el tiempo te va a dar una pátina, una textura que ya no necesitas darle mantenimiento. Entonces con esa intención lo hizo, porque de lo contrario pues tenías que estar subiéndote a cada rato, estarle dando mantenimiento. Cuando estuvieron aquí presentando generalidades de la obra de Félix Candela, una pregunta es, ¿cómo se encuentran el día de hoy actualmente el estado o las patologías del concreto de las obras de Félix Candela? Una de las respuestas que realmente el investigador nos respondió es que a más de 50 años, recuerden que el concreto tiene una vida de 50 años, entonces él dice que ya las obras, los cascarones, los paraboloides hiperbólicos de Félix Candela presentan deterioro, presentan grietas. Entonces ya lo que viene siendo estas oficinas que se dedican a resguardar las obras ya tienen enlistadas las obras que van a empezar a intervenir. ¿Por qué? Porque ya hay goteras. Imagínense 4 o 5 centímetros de espesor. Con el paso del tiempo y más de 50 años, ya hay grietas, ya hay goteras y necesitan tratamientos especiales. Esta obra es la obra cumbre, es la obra donde realmente se va pues, a concursar en las Olimpiadas los deportes que vienen siendo de exhibición. Y nosotros, lástima que no se ve aquí, vamos a tener las paredes que se va a cerrar de ladrillo, que va a combinar muy padre con el color del cobre. Y nosotros con esta obra cumbre, Félix Candela no es que deje de construir, pero su empresa constructora Ala ya empieza a decaer, ya ha muerto su primera esposa y se casa con una norteamericana, con una extranjera, le quitan la cátedra, le quitan las clases de la UNAM, imagínense él, empieza el trabajo a recaer, y de pronto las clases que él impartía en la UNAM se las quitan, no sabemos por qué, le quitan su trabajo, él se entristece
pero a él lo llaman de Estados Unidos, reconocen su obra y su segunda esposa va a impulsarlo y lo que va a hacer es una universidad de Estados Unidos lo contrata. Él se va, deja México y él va a morir en el año de 1997, si no me equivoco, en el año 1997. Él muere en Carolina del Norte, Estados Unidos, y él nos va a dejar hoy en día una propuesta arquitectónica expresionista, una arquitectura llena de metáforas, una propuesta fresca, porque en ese momento todo lo resolvíamos con el cubo, con la cuadratura, con lo ortogonal, y él va a seguir proponiendo o va a seguir trascendiendo su manera de construir por sus cascarones o sus paraboloides hiperbólicos. Eso es todo y pues me despido de ustedes. Por el momento, nuestra difusión ha concluido. Síguenos en nuestros próximos episodios. Ponte en contacto con nosotros y nos encuentras como Difusión Arquitectónica Colectiva a través de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Dale like, comparte y comenta. Hasta la próxima.